¿Por qué tengo que hablar de esperanza? Sabes que es una palabra que siempre nosotros lo usamos en nuestro vocabulario, porque todos estamos acostumbrados en la vida a esperar algo. Esperanza viene de esperar, viene de aquella actitud maravillosa que tienen aquellos seres humanos optimistas que esperan siempre algo mejor después de algo que sucedió en la vida. Hace algunos días yo estaba conversando allí con una persona que me estaba contando un caso muy particular de su vida. Y esa persona me contaba ya muchas cosas difíciles que pasó. Contaba que fue abandonada por su padre cuando ella tenía 6 años de edad. Me contó la crisis que ella pasó a detalle, las carencias con las cuales ella creció. Y mientras yo leía esa historia, porque estábamos allí conversando por una red social, mientras yo leía su historia, trataba de ponerme en su lugar y yo decía, nunca voy a entender a esa persona, a menos que no haya pasado yo también por esa historia o por ese problema que ella pasó. Muchas veces los seres humanos podemos usar algunas frases como te entiendo, te comprendo, pero realmente no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo, a menos que no pasemos por esa situación. Después de haber leído esa historia, yo me quedé mudo por un momento, no sabía qué escribir, no sabía qué palabras usar. ¿Ya te pasó eso alguna vez cuando un amigo vino, te contó un problema, te contó una historia que a ti te dejó impresionado? Y es más, tú te sientes impotente de poder ayudar. Y esa persona me decía, pastor, dígame algo, ¿qué cosa debo hacer en mi vida? ¿Qué cosa? Solo que yo me agarré de una de las preguntas que ella ya me había hecho en la conversación. Y ella me decía así, pastor, ¿existirá alguna cosa en este mundo que pueda de alguna manera anestesiar el dolor que nosotros sentimos en la vida? Yo me quedé pensando en esa pregunta. ¿Existirá algo en este mundo que pueda aliviar un poco nuestro dolor? Si te das cuenta, las noticias del día a día se basan solamente ¿en qué? En violencia, en terror, en muerte, en tragedia, en dolor. Mientras tú estás mirando este programa, hay miles de personas que están llorando. Probablemente tú estés ahora mirando el programa en una clínica. Estás allí porque tienes a un familiar tuyo que está hospitalizado. Tienes a un hijo tuyo y tú no entiendes por qué está sucediendo todo eso. Empiezas a repasar tu vida y dices, yo no merezco esto. Y nadie merece el dolor, querido. Estoy pensando en aquella persona que perdió todo en la vida porque un terremoto vino, movió la tierra y no solamente acabó con su casa, acabó también con la vida de un ser querido. Probablemente acabó con la esperanza, que era lo único que tenía en la vida. Y un momento se quedó allí abandonado, se sintió solo y dice, ahora tengo que comenzar de nuevo. La pregunta de esta persona que me había contado la historia era, pastor, ¿existirá alguna cosa en esta vida que pueda por lo menos adormecer el dolor mientras Jesús todavía no viene para poner fin a la historia del pecado? Porque tú sabes que nuestra fe y nuestra esperanza está en que Cristo regrese para poner fin al dolor, fin a la tragedia, fin a los terremotos, fin a todo lo que hoy está aconteciendo. Ahora, esa pregunta me llevó a pensar y me llevó a buscar aquí en la Biblia alguna cosa que pueda tranquilizar un corazón adolorido, una vida destruida, una persona que se siente acabada en la vida. Entonces, allí abriendo la palabra de Dios, yo encontré que la Biblia no me da una anestesia para adormecer el dolor, me da algo mucho mejor que eso. Y sabes, y hoy te quiero hablar de aquello que hace que el ser humano pueda sentirse vivo, de aquello que el ser humano pueda sentirse aún con fortaleza, de aquello que el ser humano puede agarrarse para levantarse del polvo, de donde está destruido, de donde se ha caído. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama esperanza. Sí. Eso se llama esperanza. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Quiero que prestes mucha atención. Tienes una Biblia ahí contigo. Vamos a leer juntos, ¿sí? Vamos a leer. Leemos juntos, ¿está bien? ¿Estás preparado? Dice así la Biblia, Romanos 12, 12. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo. Dice así,
gozosos en la esperanza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta expresión? Gozosos en la esperanza. Ah, qué bonito. Si te das cuenta, lo que marca la diferencia entre estos dos grupos de personas es la esperanza. No es otra cosa. Un cristiano tiene esperanza porque espera. ¿Espera en quién? Espera en Jesús. ¿Y cuál es su esperanza? Es que hoy él puede perder un ser querido. Puede perder a mamá, puede perder a papá, puede perder a un hijo, puede perder. ¿Eso causa dolor? Sí. ¿Un cristiano llora cuando pierde un ser querido? Sí, llora. Llora. ¿Siente la ausencia? Siente. Pero ¿qué cosa es lo que hace la diferencia? Es que él tiene esperanza. ¿Y cuál es su esperanza? De que esa persona un día va a resucitar, va a volver a abrazar y nunca más se va a despedir de esa persona, porque cuando Cristo regrese, si esa persona murió aceptando a Jesús en la vida, va a resucitar y va a vivir por eternidad. Entonces, el consuelo es, yo no te digo hasta siempre, te digo solamente hasta pronto. Eso me da esperanza, me trae consuelo, fortalece mi corazón. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando los seres humanos tenemos esperanza, nuestra vida cambia. Cuando no tenemos esperanza, nuestra vida es un desierto. La esperanza son como las flores de primavera en nuestra vida. La esperanza es como una luz en medio de la oscuridad. La esperanza es aquello que brilla detrás de toda la tragedia, detrás de todo el dolor. Y todo el mundo tiene esperanza. Todos tenemos esperanza. El enfermo tiene esperanza de sanar. El soltero tiene esperanza de casarse. El que está sin trabajo tiene esperanza de conseguir un trabajo. El niño tiene esperanza de crecer. El joven tiene esperanza de encontrar la pareja ideal. El adulto tiene la esperanza de poder sentirse realizado y tener éxito en la vida. El mundo se maneja en base a esperanza. Ahora, el asunto es, ¿dónde deposito mi esperanza? ¿En quién está mi esperanza? Y bueno, aquí sí vamos a hablar de un asunto delicado. ¿Está bien? Esto es un asunto muy serio. ¿Y cuál es el asunto? Cuando nuestra esperanza está en cosas frágiles y temporarias de la vida, nuestra esperanza termina quebrando más nuestro corazón, causando más dolor, trayendo más herida a la vida. Entonces, cuando nuestra esperanza está en el dinero se acaba. Cuando nuestra esperanza está en el poder, en el gobierno, en la autoridad, cuando la esperanza incluso está en los hijos, hasta los hijos te pueden fallar. Las esperanzas humanas terminan decepcionándonos. ¿Ya escuchaste la historia de aquellos padres que no veían a su hijo 2 años y justo cuando estaba cumpliéndose el 2º año, bueno, no lo veían porque él se había ido a servir a la patria, allí se había ido al ejército, y justo cuando él estaba por salir ya de regreso a casa se declaró una guerra en su país y él tuvo que decir a sus padres, miren, yo no les voy a ver más porque voy a ir a la guerra. Estos padres estuvieron allí preocupados, ahora nuestro hijo va a estar en la guerra, ¿qué va a suceder de él? Probablemente se despidieron como para nunca más verlo. Pero después de que el conflicto cesó y terminó, el hijo llama para el papá y le dice, papá, ¿sabes? Estoy vivo. No morí en la guerra. Estoy vivo y, ¿sabes? Voy a regresar a casa. Ahora ya no hay nada que pueda impedir de que pueda volver a casa, de que pueda abrazarlos una vez más a ustedes. Y quiero que imagines la alegría, ¿verdad? De papá, de mamá allí. Nuestro hijo vuelve. Nuestro hijo vivió. Nuestro hijo vivió, imagínate, salir vivo después de haber enfrentado a un enemigo, una guerra. Eso es un milagro. Bueno, ahí estaba con tanta alegría, si es que los padres dijeron, esto no tiene que ser un recibimiento así sencillo, tenemos que hacer algo. Allí comunicaron a todo el pueblo, porque este muchacho era conocido por todo el pueblo. Hicieron invitaciones para todos. Allí hicieron mucha comida para el día de su llegada, hicieron un enorme cartel allí en la casa, allí contrataron alguna banda para dar la bienvenida, habían músicos, instrumentos, había fiesta. Los padres querían que cuando llegue el hijo, después de haber
salido de la guerra victorioso, él pueda sentirse bien recibido. Y todo estaba armado para ese día que él había dicho que va a llegar. Y llegó ese día. El corazón palpitaba allí fuertemente, allí en Los Padres, y toda la comunidad, todo el pueblo se reunía allí en la casa para poder recibir a este muchacho. Y cuando todos estaban allí en sus debidos lugares, estaban armando la fiesta, ya había música, ya había comida, se recibe otra llamada. Y esa llamada no era del hijo, sino de la policía. Decía: ¿usted es el padre o la madre o el familiar de fulano de tal? Sí, decía. ¿Qué sucedió? Pues dice: mire, estamos en tal kilómetro y era solamente a 10 minutos de la casa. A 10 minutos de llegar a casa. Este muchacho tuvo un accidente y en ese accidente murió. Durante 2 años, durante una guerra, él se mantuvo vivo, pero a solo 10 minutos de la casa, él perdió la vida. Ahora, toda su esperanza, la esperanza de estos hombres, de este hombre, de esta mujer, de los padres de este muchacho, quedó hecho pedazos. Nuestras esperanzas humanas pueden fracasar. Nuestra esperanza en algo que es humano, es frágil, se puede romper y puede causarnos mayor dolor. ¿Qué cosa es lo que puede ser la esperanza por mí? En la Biblia yo encuentro a un personaje llamado Job. Ya escuchaste la historia de este hombre. La Biblia lo presenta como un hombre recto, justo, temeroso y apartado del mal. Qué privilegio ser presentado así por la palabra de Dios. Justo, recto, apartado del mal. Una persona entregada a Dios. Solo que también sabes de que en un solo día él perdió todo lo que tenía en la vida. Perdió sus hijos, perdió sus animales, perdió su casa, perdió la salud, perdió amigos y hasta perdió a la esposa. Porque aún su esposa, su compañera, aquella que debía darle ánimo en ese momento difícil, le dijo: tanta maldad, tanto problema, tanta tragedia, maldice a tu Dios y muérete. Los amigos de Job, aquellos que debían estar allí para orar por él, para decir: mira, hemos venido para ayudarte, hemos venido porque hemos sabido todo lo que te ha pasado y aquí estamos juntos contigo, empezaron a repasarle su vida y decirle: tú estás sufriendo por algún pecado. ¿Cómo crees que se sintió este hombre? Se sintió solo, abandonado probablemente más de una vez. No tenía salud. Él tenía llagas desde la planta del pie hasta la cabeza. Él se rascaba allí con una teja. Había dolor. Había perdido todo. Imagínate tener que soportar tanta tragedia junta. Todo eso viene en un solo día. Tener que soportar la pérdida de tus bienes materiales, pero la mayor pérdida, la pérdida de sus hijos, la pérdida de la salud y sentirse solo. En una situación como esta, muchos hubiesen tomado la decisión de poder morir. Algunos hubiesen dicho: esto no es justo, mejor es la muerte. Y hasta se pudo haber justificado si es que Job hubiese decidido morir. Sin embargo, a pesar de que Job en los primeros capítulos expresa su malestar porque él es humano, mira lo que dice en el libro de Job capítulo 19, versículo 25 al versículo 27. ¿Estás con tu Biblia? Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Allí dice así: yo sé que mi Redentor vive y sé que al fin se levantará sobre el polvo y que después que mi piel esté deshecha, en mi carne yo he de ver a Dios. ¿Qué cosa es lo que está hablando Job? Yo tengo esperanza. Este cuerpo puede ser destruido, pero nunca alguien podrá destruir mi esperanza. Mi esperanza está en Dios. Pude haber perdido todo, absolutamente todo, pero mi esperanza está intacta. Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de 1 de Corintios capítulo 13 dice que existen 3 virtudes del cristiano: fe, esperanza y el amor. La fe siempre acompaña a la esperanza, o la esperanza siempre acompaña a la fe. Cuando tú tienes fe en Dios, entonces en tu corazón hay esperanza, porque Jesús debe ser el centro de nuestra esperanza.
Jesús es la esperanza para ti que te sientes esclavo de la vida, del trabajo, de las drogas, del vicio. Jesús es tu libertador. Si tienes una sed espiritual, Jesús es tu esperanza porque eres el agua de vida. Si te sientes en oscuridad, Jesús es tu esperanza porque Él es tu luz. Si quieres oportunidad en la vida, Jesús es tu esperanza porque Él es la puerta. Si tú necesitas saciar el hambre espiritual que tienes, Jesús es tu esperanza porque Jesús es el pan de vida. Si quieres vivir y vivir eternamente, Jesús es tu esperanza porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tu esperanza está lejos de Jesús o estás esperanzado o esperando alguna cosa humana, de seguro que vas a terminar frustrado en esta vida. Tu esperanza tiene un nombre y tu esperanza es Jesús. Me encanta lo que dice el libro de Salmos, capítulo 71, versículo 5. A mí me gusta mucho Salmos capítulo 71, 5. Allí mira lo que escribe David. Tú, Señor, eres mi esperanza. Tú has sido mi seguridad desde mi juventud. ¿No te parece esto extraordinario? Tú eres mi esperanza. Y él podía esperar en cualquier otra cosa, pero puso su esperanza en Dios. Cuando nosotros esperamos en Dios, podemos atravesar por valles oscuros. Podemos experimentar tragedias. Podemos perder un ser querido. Podemos perder todo en la vida. Absolutamente todo. Pero si tienes esperanza, Cristo, si haces de Jesús tu mayor esperanza, entonces tendrás alivio en el dolor. Acabó con la esperanza, que era lo único que tenía en la vida. Y un momento se quedó allí abandonado, se sintió solo. Y dice, ahora tengo que comenzar de nuevo. La pregunta de esta persona que me había contado la historia era, pastor, ¿existirá alguna cosa en esta vida que pueda por lo menos adormecer el dolor mientras Jesús todavía no viene para poner fin a la historia del pecado? Porque tú sabes que nuestra fe y nuestra esperanza está en que Cristo regrese para poner fin al dolor, fin a la tragedia, fin a los terremotos, fin a todo lo que hoy está aconteciendo. Ahora, esa pregunta me llevó a pensar y me llevó a buscar aquí en la Biblia alguna cosa que pueda tranquilizar un corazón adolorido, una vida destruida, una persona que se siente acabada en la vida. Entonces, allí abriendo la palabra de Dios, yo encontré que la Biblia no me da una anestesia para adormecer el dolor, me da algo mucho mejor que eso. Y sabes, y hoy te quiero hablar de aquello que hace que el ser humano pueda sentirse vivo, de aquello que el ser humano pueda sentirse aún con fortaleza, de aquello que el ser humano puede agarrarse para levantarse del polvo, de donde está destruido, de donde se ha caído. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama esperanza. Sí, eso se llama esperanza. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Quiero que prestes mucha atención. Tienes una Biblia ahí contigo. Vamos a leer juntos, ¿sí? Vamos a leer. Leemos juntos, ¿está bien? ¿Estás preparado? Dice así la Biblia, Romanos 12, 12. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo. Y dice así, gozosos en la esperanza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta expresión? Gozosos en la esperanza. Ah, qué bonito. Si te das cuenta, lo que marca la diferencia entre estos dos grupos de personas es la esperanza. No es otra cosa. Un cristiano tiene esperanza porque espera. ¿Espera en quién? Espera en Jesús. ¿Y cuál es su esperanza? Es que hoy él puede perder un ser querido. Puede perder a mamá, puede perder a papá, puede perder a un hijo, puede perder. ¿Eso causa dolor? Sí. ¿Un cristiano llora cuando pierde un ser querido? Sí, llora. Llora. ¿Siente la ausencia? Siente. Pero ¿qué cosa es lo que hace la diferencia? Es que él tiene esperanza. ¿Y cuál es su esperanza? De que esa persona
un día va a resucitar, va a volver a abrazar y nunca más se va a despedir de esa persona, porque cuando Cristo regrese, si esa persona murió aceptando a Jesús en la vida, va a resucitar y va a vivir por la eternidad. Entonces, el consuelo es, yo no te digo hasta siempre, te digo solamente hasta pronto. Eso me da esperanza, me trae consuelo, fortalece mi corazón. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando los seres humanos tenemos esperanza, nuestra vida cambia. Cuando no tenemos esperanza, nuestra vida es un desierto. La esperanza son como las flores de primavera en nuestra vida. La esperanza es como una luz en medio de la oscuridad. La esperanza es aquello que brilla detrás de toda la tragedia, detrás de todo el dolor. Y todo el mundo tiene esperanza. Todos tenemos esperanza. El enfermo tiene esperanza de sanar. El soltero tiene esperanza de casarse. El que está sin trabajo tiene esperanza de conseguir un trabajo. El niño tiene esperanza de crecer. El joven tiene esperanza de encontrar la pareja ideal. El adulto tiene la esperanza de poder sentirse realizado y tener éxito en la vida. El mundo se maneja en base a esperanza. Ahora, el asunto es, ¿dónde deposito mi esperanza? ¿En quién está mi esperanza? Y bueno, aquí sí vamos a hablar de un asunto delicado. ¿Está bien? Esto es un asunto muy serio. ¿Y cuál es el asunto? Cuando nuestra esperanza está en cosas frágiles y temporarias de la vida, nuestra esperanza termina quebrando más nuestro corazón, causando más dolor, trayendo más herida a la vida. Entonces, cuando nuestra esperanza está en el dinero se acaba. Cuando nuestra esperanza está en el poder, en el gobierno, en la autoridad, cuando la esperanza incluso está en los hijos, hasta los hijos te pueden fallar. Las esperanzas humanas terminan decepcionándonos. ¿Ya escuchaste la historia de aquellos padres que no veían a su hijo 2 años y justo cuando estaba cumpliéndose el 2º año, bueno, no lo veían porque él se había ido a servir a la patria, allí se había ido al ejército, y justo cuando él estaba por salir ya de regreso a casa se declaró una guerra en su país y él tuvo que decir a sus padres, miren, yo no les voy a ver más porque voy a ir a la guerra. Estos padres estuvieron allí preocupados, ahora nuestro hijo va a estar en la guerra, ¿qué va a suceder de él? Probablemente se despidieron como para nunca más verlo. Pero después de que el conflicto cesó y terminó, el hijo llama para el papá y le dice, papá, ¿sabes? Estoy vivo. No morí en la guerra. Estoy vivo y, ¿sabes? Voy a regresar a casa. Ahora ya no hay nada que pueda impedir de que pueda volver a casa, de que pueda abrazarlos una vez más a ustedes. Y quiero que imagines la alegría, ¿verdad? De papá, de mamá allí. Nuestro hijo vuelve. Nuestro hijo vivió. Nuestro hijo vivió, imagínate, salir vivo después de haber enfrentado a un enemigo, una guerra, eso es un milagro. Bueno, ahí estaba con tanta alegría, así es que los padres dijeron, esto no tiene que ser un recibimiento así sencillo, tenemos que hacer algo. Allí comunicaron a todo el pueblo, porque este muchacho era conocido por todo el pueblo, hicieron invitaciones para todos. Allí hicieron mucha comida para el día de su llegada, hicieron un enorme cartel allí en la casa, allí contrataron alguna banda para dar la bienvenida, habían músicos, instrumentos, había fiesta. Los padres querían que cuando llegue el hijo después de haber salido de la guerra victorioso, él pueda sentirse bien recibido. Y todo estaba armado para ese día que él había dicho que va a llegar, y llegó ese día. El corazón palpitaba allí fuertemente, allí en los padres, y toda la comunidad, todo el pueblo se reunía allí en la casa para poder recibir a este muchacho. Y cuando todos estaban allí en sus debidos lugares, estaban armando la fiesta, ya había música, ya había comida, se recibe otra llamada. Y esa llamada no era del hijo, sino de la policía. Decía, usted es el padre o la madre, el familiar de fulano de tal. Sí, decía. ¿Qué sucedió? Pues dice, mire, estamos en tal kilómetro y era solamente a 10 minutos de la casa. A 10 minutos.
minutos de llegar a casa. Este muchacho tuvo un accidente y en ese accidente murió. Durante 2 años, durante una guerra, él se mantuvo vivo, pero a solo 10 minutos de la casa, él perdió la vida. Ahora, toda su esperanza, la esperanza de estos hombres, de este hombre, de esta mujer, de los padres de este muchacho, quedó hecho pedazos. Nuestras esperanzas humanas pueden fracasar. Nuestra esperanza en algo que es humano, es frágil, se puede romper y puede causarnos mayor dolor. ¿Qué cosa es lo que puede ser la esperanza por mí? En la Biblia yo encuentro a un personaje llamado Job. Ya escuchaste la historia de este hombre. La Biblia lo presenta como un hombre recto, justo, temeroso y apartado del mal. Qué privilegio ser presentado así por la palabra de Dios. Justo, recto, apartado del mal. Una persona entregada a Dios. Solo que también sabes de que en un solo día él perdió todo lo que tenía en la vida. Perdió sus hijos, perdió sus animales, perdió su casa, perdió la salud, perdió amigos y hasta perdió a la esposa. Porque aún su esposa, su compañera, aquella que debía darle ánimo en ese momento difícil, le dijo: tanta maldad, tanto problema, tanta tragedia, maldice a tu Dios y muérete. Los amigos de Job, aquellos que debían estar allí para orar por él, para decir: mira, hemos venido para ayudarte, hemos venido porque hemos sabido todo lo que te ha pasado y aquí estamos juntos contigo, empezaron a repasarle su vida y decirle: tú estás sufriendo por algún pecado. ¿Cómo crees que se sintió este hombre? Se sintió solo, abandonado probablemente más de una vez. No tenía salud, él tenía llagas desde la planta del pie hasta la cabeza. Él se rascaba allí con una teja, había dolor,